Si aquí le pongo un bajo en re, el cuarto grado se me convirtió en segundo grado. En segundo, escribo muy mal. En segundo menor séptima. Se me acaba de convertir el cuarto grado, porque vemos que tengo re, fa y la, el acorde de re menor, re, fa, la, do, el acorde de re menor séptima. Pero fa, la, do, cuidadito, no desapareció. Sigo teniendo el cuarto grado, sigo teniendo el acorde subdominante. Otra manera de llamarlo podría ser un fa con el bajo en re, perdón, un fa con el bajo en re. Yo directamente lo interpretamos como un re. Re menor séptima. Ahora nos quedó re, sol, do. Ya os digo, el fa vive dentro del re. Vamos a ver qué pasará con los bajos. Lo que era, que estaba muy bien, ahora va a ser